Hola, mi nombre es Germán Arango, soy líder de planeación en Parque Explora. Llevo más de 15 años en donde he trabajado con diferentes roles en procesos y proyectos de apropiación social del conocimiento. En esta pequeña charla voy a hablar precisamente de apropiación social del conocimiento y su relación con el Parque Explora en esta trayectoria ya de muchos años que tenemos en este tipo de iniciativas. El Parque Explora, para que los que no lo conocen, está ubicado en la zona norte de la ciudad. En esta zona norte hay actores diversos para la ciencia, la tecnología y la innovación, entre ellos el Jardín Botánico, Ruta N como la entidad para el emprendimiento y la innovación en la ciudad, la Universidad de Antioquia y MOA, que es el escenario para la formación de los maestros de Medellín. Hablar un poco inicialmente de la importancia de los procesos de apropiación social del conocimiento. Cuando se sacan adelante este tipo de iniciativas, llegamos a unos públicos en donde esa relación con temas de ciencia y tecnología les posibilita estar más informados. Y estar más informados implica tomar decisiones más acertadas en función de solucionar las problemáticas de sus territorios. Eso tiene un impacto sobre su desarrollo. Decir que la apropiación social del conocimiento no tiene que ver meramente con transferencia de información, con hacer más informados a los ciudadanos, sino también con relacionar a esos ciudadanos con las metodologías propias del trabajo científico. Y eso pues tiene una implicación importante y unos resultados importantes en que esos ciudadanos tienen cada vez más competencias científicas, son capaces cada vez más de contrastar información, de plantear hipótesis que de alguna manera tienen también un impacto sobre la manera como solucionan los problemas de su contexto. Tejiendo un poquitico esta conversación entre apropiación social del conocimiento y Parque Explora, decir que Explora hace apropiación incluso desde antes que abriera sus puertas al público en el 2007. La estrategia de gestión social existe desde unos años antes de la apertura del museo y esa estrategia de apropiación social posibilitó llegar en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana a los barrios, a los ciudadanos y poner en escena contenidos científicos. Algunos de esos formatos de la estrategia de gestión social desde antes que el parque abriera sus puertas al público todavía siguen vivos. El Exploramóvil, que es un camión que despliega experiencias interactivas, talleres y otro tipo de formatos en los barrios, en las comunidades, todavía es una estrategia que opera en muchos de los proyectos del Parque Explora. También el programa Ciencia en Bicicleta, que es un programa abierto de conferencias en donde científicos comunican de manera abierta sus contenidos y con un lenguaje que es accesible a todos. Después de esto, con la apertura del museo en el año 2007, el Museo de Ciencias, que son estas instalaciones en las cuales me encuentro en estos momentos, que pues, este Museo de Ciencias tiene acuario, vivario, una sala infantil, exposiciones para todos los públicos, un exploratorio, un planetario, es decir, que este espacio es diverso e invita a la interacción. Después de esa apertura de las puertas al público, Explora se definió como un museo de ciencias y pues siendo museo de ciencias comenzó a explorar algunos conceptos que existían en el país y que se articulaban con nuestro quehacer. Y allí fue donde nos encontramos con la apropiación social del conocimiento, que es un concepto que apareció en la década de los 90 con el informe de la misión de Sabios y que pues hasta hoy es el concepto que de alguna manera orienta nuestro quehacer. Uno de los primeros documentos con el que nos relacionamos en temas de apropiación fue la Estrategia Nacional de Apropiación de 2010. Participamos en ese momento de algunas mesas de socialización y tuvimos algunos aportes importantes en el desarrollo de dicho documento. De la Estrategia Nacional de 2010, destacar las 4 líneas de acción que plantea ese documento: participación ciudadana en temas de ciencia, tecnología e innovación, comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad, intercambio y transferencia de conocimientos y gestión del conocimiento para la apropiación. Hago énfasis en este documento
del 2010, que ya tiene 12 años, ya de hecho es un documento más referente que orientador de la política actual, pero fue muy importante porque de alguna manera orientó las acciones en apropiación en la década siguiente, en la década del 2010. Entonces ahí fue un contacto muy importante de Parque Explora con el concepto de apropiación y pues tuvo una incidencia fundamental en lo que hicimos en los siguientes años. Ya después del 2010, después de la estrategia, Explora comenzó a partir de su conocimiento, de su experiencia, a desarrollar proyectos de apropiación en muchos niveles, con la comunidad educativa, para desarrollar escenarios de aprendizaje y exposiciones para otras entidades, de gestión social para llegar con talleres, con laboratorios creativos a los barrios, comunas de Medellín, e incluso del departamento y del país. Y en el 2015 apareció una idea del entonces llamado Colciencias de reconocer a los centros de ciencia en el país. Como ustedes saben, las entidades reconocidas en el país existen desde hace muchísimo tiempo, pero dentro de esas entidades están los grupos de investigación, los centros de investigación, las unidades de I+D, los centros de desarrollo tecnológico, pero en el 2015 habían, por decirlo así, unas ruedas sueltas que era evidente que jugaban un rol muy importante en el Sistema Nacional de CTI en el país, pero que no eran reconocidos. Esas entidades eran jardines botánicos, vivarios, museos de ciencia, planetarios y entidades parecidas que hacían divulgación científica, hacían apropiación social del conocimiento. Es allí donde Parque Explora, en alianza con Colciencias, lidera la conceptualización de los centros de ciencia en el país y como resultado se publicaron los lineamientos para el reconocimiento de centros de ciencia en Colombia, dando finalmente como resultado el reconocimiento de las primeras entidades como centros de ciencia en el año 2018. Actualmente hay reconocidas alrededor de 13, 14 entidades en el país. Pero más allá de esto, decir que el reconocimiento de los centros de ciencia tiene que ver también con integrar esa institucionalidad hacia la apropiación social del conocimiento, y eso es tremendamente relevante. Y el impacto que tuvo eso tiene que ver muchísimo con la formulación e implementación de proyectos para centros de ciencia y para procesos de apropiación social del conocimiento en el país. Entre esos hay muchísimos centros de ciencia en diseño, en construcción y a punto de abrir su operación, y eso es un contexto bien interesante en esta charla. Decir que desde Explora queremos hacer unas recomendaciones para los procesos y proyectos de apropiación social del conocimiento que ustedes emprendan. La primera de ellas tiene que ver con fomentar una participación diversa. Los procesos de apropiación con alto impacto fomentan la conversación y la apropiación de actores diversos. Que las comunidades, las universidades, el sector productivo y muchos actores puedan participar y puedan poner sobre la mesa lo que creen, sientan y piensen, es algo relevante para los procesos de apropiación. Otro de los elementos acá en fomentar la participación es que los ciudadanos que participan de los procesos tengan la posibilidad de relacionarse con actividades diversas, unas más de sensibilización, tipo conferencias, talleres cortos, que no dan como resultado una apropiación profunda, por decirlo así, sino que es más sensibilizador, más de exploración, pero que también tenga la posibilidad de participar de procesos de más largo aliento, tipo ferias de la ciencia, la tecnología y la innovación para estudiantes de instituciones educativas, de sedes educativas y demás. La segunda de las recomendaciones es diversificar los formatos. Cuando se piensa en productos de apropiación social del conocimiento, muchas veces nos vamos al cliché de la cartilla o quizás del artículo divulgativo. Y no estoy diciendo que esto de entrada sea malo. Lo que sí hay que hacer es ir más allá y explorar otro tipo de formatos como el teatro ciencia, como los monólogos científicos, que es uno de los productos que nosotros tenemos y que es una estrategia bien interesante porque mezcla
humor con divulgación científica en formatos muy cortos en los que se presentan unos temas específicos de ciencia, tecnología e innovación. Y pues esta segunda recomendación, que tiene que ver con diversificar los formatos, pues también se hace muy importante con las nuevas tecnologías, las redes sociales, las apps y en general el mundo digital plantea que como entidades para la apropiación social del conocimiento estemos explorando de manera permanente nuevos formatos y nuevas maneras de comunicar la ciencia. Y finalmente, como tercera recomendación para estos procesos de apropiación social del conocimiento, les recomiendo sistematizar y evaluar. Uno en este tipo de procesos está en constante evolución. Todos los días se está aprendiendo, y no aprendiendo de la gestión de los procesos, de la gestión de los proyectos solamente, sino también aprendiendo de las comunidades a las que nosotros llegamos. Y esos aprendizajes seguramente serán de utilidad y harán que los proyectos futuros tengan muchísimo más impacto. Antes de pasar a hablar un poquitico de Explora y de la manera como ha abordado la apropiación social del conocimiento, quisiera recomendarles, además de la Estrategia Nacional de Apropiación de 2010, de los lineamientos del 2015 para el reconocimiento de centros de ciencia, también la revisión muy juiciosa de la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la CTI. Dicha política se publicó el año pasado, en el 2021, y es el derrotero, es el documento que orienta la apropiación en el país en los próximos años, en la siguiente década. Destacar que tiene 6 líneas de acción. Dentro de esas 6 líneas de acción no quiero hacer un recorrido una por una, sino hacer énfasis en 2 de ellas. Una de ellas es la descentralización de los procesos de apropiación social del conocimiento, que plantea un reto que creo todavía tenemos hoy los actores del sistema CTI, y es llegar a otras regiones, llegar a otras comunidades con este tipo de proyectos. La ruralidad, por ejemplo, es una deuda, es un reto que tenemos como instituciones para promover la apropiación de conocimientos científicos con nuestras comunidades. La otra línea que quisiera destacar es la de investigación en temas de apropiación, que no estaba de manera explícita en la Estrategia Nacional del 2010, pero que plantea como reto que como centros de ciencia, y no solamente los centros de ciencia, sino incluso las universidades, puedan producir conocimiento en la materia, en temas de apropiación. Y eso para nosotros es fundamental, porque ese conocimiento se convierte en un insumo para los procesos que queremos hacer en el futuro, para los proyectos que queremos emprender de aquí en adelante. Recomendación, una lectura juiciosa de dicha política que de alguna manera hoy está orientando el quehacer nuestro. El último punto que quisiera abordar en esta charla es la manera como Explora se ha configurado para hacer apropiación. Lo primero que quiero decir es que en todo momento en Parque Explora hablamos de experiencia memorable de aprendizaje. Y pues hablar de experiencia memorable de aprendizaje ya de una nos lleva a un punto en donde nos importa muchísimo como institución la experiencia que viven las comunidades, que viven los públicos cuando se relacionan con cualquiera de las estrategias que nosotros diseñamos e implementamos. La experiencia memorable de aprendizaje, de ahora en adelante EMA, tiene básicamente 3 ingredientes en los que trabajamos todos los días. El primero de ellos son los contenidos. Los contenidos son los mensajes que queremos poner en escena, los mensajes que queremos comunicar, y pues decir en este punto que la construcción y el desarrollo de contenidos no es un asunto menor. Nosotros ponemos especial cuidado en este punto, y lo que hacemos es plantear muchísimas conversaciones con actores del sistema para llegar a unos contenidos de calidad. Un ejemplo de esto es la Sala Mente, que es una de las 4 cajas rojas que tenemos aquí en el Parque Explora, una de las exposiciones, en donde para el diseño de los contenidos se tuvieron conversaciones largas, profundas, con el Grupo de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Antioquia. También, por ejemplo, para otra de las cajas rojas, la Sala Música,
Tuvimos unos intensivos de talleres con comunidades, en donde esas comunidades pusieron sobre la mesa lo que creen, lo que sienten, lo que piensan y sus experiencias alrededor de la música. Y hoy en día es una de nuestras exposiciones resultado de esas conversaciones. El segundo ingrediente de la EMA son los formatos. Los formatos es la manera como materializamos los contenidos en una estrategia, sea una exposición, los formatos serían los módulos, el espacio como tal, una conferencia, los formatos serían el mismo ambiente y el escenario en donde se desarrolla la conferencia, o una feria de la ciencia, la tecnología y la innovación para estudiantes de las instituciones educativas de nuestra ciudad. Por eso tenemos un equipo de diseñadores industriales, gráficos, arquitectos, que trabajan día a día para que estos formatos posibiliten la interacción y que inviten a ella, que inviten a la interacción. Y finalmente el tercer ingrediente de la EMA es lo que denominamos las mediaciones. Y dentro de las mediaciones quiero destacar la mediación humana. De hecho, Parque Explora tiene más de 100 mediadores, los llamamos exploradores, que son los chicos que están en nuestras instalaciones, en nuestras exposiciones y en otras estrategias, y la relevancia de la mediación humana es que posibilita contar otras historias, posibilita tener otras conversaciones, y esto hace la apropiación social del conocimiento algo más potente, algo más poderoso. La EMA aleja nuestra institución, nuestro centro de ciencia, de la idea tradicional de museo, en donde lo más importante era la colección y su preservación y no tanto la experiencia de los públicos. Nosotros ponemos en el centro la experiencia de los públicos, obviamente sin dejar de darle la importancia a las colecciones, a la preservación de las colecciones o al mantenimiento de las experiencias o módulos que hacen parte de nuestras exhibiciones. Entonces, decir que ese es el elemento fundamental de la manera como nos configuramos, que la experiencia de los públicos para nosotros es central. La manera como desplegamos las experiencias memorables de aprendizaje tiene que ver muchísimo con los públicos a los que llegamos. Entonces, por un lado está el ciudadano de a pie, y para eso nosotros desarrollamos escenarios de aprendizaje, exposiciones, museos de ciencia, espacios creativos y otro tipo de escenarios que invitan a ese ciudadano de a pie a que explore, interactúe y de alguna manera se sensibilice sobre temas de ciencia, tecnología e innovación y quiera saber más. Otro de los públicos a los que llegamos y es fundamental para nosotros es el público del ecosistema escolar. Nosotros creemos que las metodologías del museo, las metodologías del centro de ciencia, que posibilitan la creación, que posibilitan que se tenga muchísima creatividad en el desarrollo de los productos, deberían incorporarse en la medida de lo posible en el sistema educativo. Y allí hemos tenido un rol fundamental en los últimos años y tiene que ver con consultorías para la transformación de ambientes escolares, ferias de la ciencia, procesos de formación de maestros y otro tipo de iniciativas que de alguna manera hacen muy relevante esa relación museo-escuela. El otro de los escenarios o los otros públicos a los que llegamos tienen que ver con esas comunidades organizadas que de alguna manera tienen una gran cantidad de ideas poderosas, relevantes, que posibilitan su desarrollo como comunidades y que muchas veces no tienen las metodologías y las herramientas para convertir esas ideas en proyectos. Entonces allí las juntas de acción comunal, los grupos de emprendedores comunitarios y otros tipos de comunidades tienen en Explora un escenario para que sus ideas se puedan convertir en proyectos y puedan tener la relevancia necesaria en sus comunidades. Aquí juega un papel muy importante el exploratorio, que es un edificio pequeño que queda aquí al lado de las 4 cajas rojas del Parque Explora y que más que una exposición tradicional como se conoce, es un escenario en donde hay herramientas, en donde se ponen sobre la mesa metodologías para que las comunidades y los grupos puedan sacar adelante sus proyectos. Y eso finalmente se convierte
en eventos públicos. Uno de ellos es Auditum, otro es Fotosíntesis, en donde los aficionados, en donde los expertos tienen, por decirlo así, una plataforma en donde pueden visibilizar sus iniciativas, sus proyectos y darles aún más relevancia. Finalmente, otro de los públicos a los que nos debemos son las empresas, también el sector público, que de alguna manera tienen esa intención de promover la apropiación social del conocimiento con sus públicos, con los ciudadanos o los públicos o el público objetivo de ellos. Entonces prestamos asesorías y consultorías en temas de políticas, en temas de desarrollo de estrategias, de conceptualizaciones alrededor de la educación, que de alguna manera nos ponen en una posición importante dentro del sistema educativo colombiano y dentro del sistema nacional de CTI. Algunos ejemplos de proyectos en esta última línea tienen que ver con la participación, liderazgo en el desarrollo de la política de biodiversidad de la ciudad de Medellín hace ya algunos años, 5 o 6 años. El desarrollo, ahorita lo mencioné, de los lineamientos para el reconocimiento de centros de ciencia en el país, de la mano con Colciencias, como se llamaba en su momento en el 2015, o la conceptualización de la metodología STEAM y su incorporación al sistema educativo colombiano de la mano con el Ministerio de Educación Nacional. Es decir, que Explora ha configurado una metodología para sacar adelante sus iniciativas, sus proyectos, que fue la que les acabo de contar y que posibilita desplegar esas acciones en apropiación social del conocimiento de las que hablamos en la primera parte de la charla. Vamos llegando al final de la charla, de esta sesión. Agradecerles por llegar hasta este punto de esta presentación. Invitarlos a que conozcan el Parque Explora. Es un espacio que invita a la interacción, un espacio para visitar solo, en familia, con amigos, con colegas y con cualquier persona que quiera acompañarlo a hacer una visita que seguramente van a disfrutar de manera tremenda. Un saludo para todos desde Medellín y muchas gracias por la atención.